Hola, soy María RT, bienvenidos a cienciasamor.tv. No me dejan subir vídeos al canal de YouTube, por eso no he contestado algunas cosas que tengo pendientes de algún short anterior que he subido y he tenido que eliminar. Bueno, en cuanto pueda lo subo porque me han puesto una falta. ¿Por qué? Porque he subido contenido erótico y sexual, lo que me faltaba ya que me dijeran, vamos. Pues nada, que resulta que el último vídeo que subí a YouTube era sobre el cáncer de pecho y puse en la miniatura, en lo que es la carátula, lo que es la portada del vídeo, eran dos pechitos, pero eran como así virtual y ponía mamografía T, no sé qué tal. Pues nada, contenido erótico y sexual. Nada, están deseando de pillarnos, de ponernos faltas y censurando la nueva medicina o cualquier cosa que vaya contra lo establecido. Ya sabemos de qué va esto. Vamos, como si no supiéramos que YouTube es una empresa de Google y en Google tú pones pechos y te salen ahí de todo y contenido erótico y lo que tú quieras. O sea que en Google no hay censura y en YouTube te meten aquí unos paquetes y Bueno, creo que me faltan 2 días para ya cumplir la penitencia, para cumplir ya la condena y poder subir vídeos a YouTube. Pero bueno, si no, pues alegaré o yo qué sé. Yo creo que ya en 2 días puedo empezar a subir. Me preguntaron si podía hablar sobre los ictus en la nueva medicina germánica y es de lo que en este vídeo brevemente, de verdad brevemente, voy a comentar. Según la nueva medicina germánica, hay que descartar que la causa del ictus, el accidente cerebrovascular, no sea por traumatismo, caída o intoxicación, ¿vale? Antes de todo quiero aclarar que conocer la nueva medicina germánica está muy bien, te quita el miedo, pero es verdad que hay casos que son valorables y que sería bueno que nos acompañáramos de expertos y terapeutas en la nueva medicina germánica, ¿eh? O sea, que no decimos aquí que no tengas miedo y deja la naturaleza que termine de restaurar todo y ya está. No, hay casos concretos que pueden ser graves y por eso hay que conocer muy bien esto y también hay que acompañarse de un médico de la nueva medicina en casos puntuales, por supuesto. Pero también es verdad que nos meten demasiado miedo en la medicina oficialista. Y ese exceso de miedo es el que queremos quitar con el conocimiento de las leyes biológicas. La obstrucción de los vasos sanguíneos es menos frecuente de lo que se supone. En general, los vasos de todos los órganos, incluyendo el cerebro, están organizados en forma de red. Es decir, que si sucede una obstrucción en algún vaso, esto es compensado a través de otro vaso, un vaso colateral o también mediante la creación de nuevos vasos. El Dr. Hammer dice que la hemorragia es igualmente menos frecuente que lo supuesto por la medicina convencional. Sucede a menudo que los médicos buscan la hemorragia y no la encuentran. Para que se produzca un accidente cerebrovascular puede haber 2 casos. El accidente cerebrovascular frío, que sucede en el momento del impacto del conflicto del DHS, siendo agudo, intenso y dramático, ya sabemos. Es en esta fase activa del conflicto cuando surgen las parálisis. El foco de Hammer se ubica en una zona del cerebro donde puede ser crítica e irreversible a veces, Otras veces es reversible la mayoría de las veces, pero otras veces puede ser incluso mortal. En este accidente cerebrovascular frío no se producen lesiones motoras y sensitivas en la mitad del cuerpo, sino que implica el cuerpo entero. Este tipo de accidente cerebrovascular, el frío, es menos frecuente que el caliente, ¿vale? ¿Qué síntomas vamos a tener en esta simpaticotonía, en este momento del conflicto, en este momento en el que puede surgir esta parálisis? Posiblemente manos frías, pensamientos permanentes, no se duerme bien, pérdida de peso, debilidad de los músculos afectados. A veces se diagnostica como esclerosis múltiple o incluso como ELA. El conflicto que hay detrás es conflicto motor, miedo a estar atrapado. Conflicto por no tener permiso de hacer algo, por no poder, no querer moverse. La localización de este conflicto motor puede ser en distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, cuando se afecta la musculatura del rostro, el conflicto, el sentir que hay detrás, es haberte sentido como un idiota. Entonces, los músculos del rostro se paralizan, ¿para qué? Para evitar perder la cara, por así decir, para evitar que los demás entiendan que te has convertido, entre comillas, en un idiota. Cuando se afecta la musculatura del hombro, la espalda, el conflicto que hay detrás es no poder evadir, no poder escapar de alguien o de algo. La musculatura de las piernas, el brazo, codo, aductores, no poder retener, atraer, abrazar a alguien o a algo.
Eso los aductores. Los abductores sería lo contrario, no poder alejar, no poder defenderse de alguien o de algo, no poder expulsar, empujar, no poder dar una patada a alguien o algo. Y el conflicto motor en general sería no saber qué hacer, si salir o entrar, no poder salir ni escaparse, no poder seguir el paso, no poder ser lo suficientemente rápido en correr, escalar, subir, bajar, bailar, saltar, balancearse, etc. Entonces queda claro que cuando hay una parálisis, un accidente cerebrovascular frío, que quiere decir en el conflicto activo, la debilidad motora y sensitiva es bilateral, es decir, que afecta a ambos lados del cuerpo. He aquí un criterio para diferenciarla de la siguiente, del accidente cerebrovascular caliente, que sería en la fase de resolución de esos conflictos que hemos nombrado antes. ¿Cuál es la finalidad de estos programas biológicos que a nuestra mentalidad humana no entendemos por qué se producen en la naturaleza? Por mucho que me digas que son adaptaciones biológicas, querríamos evitarlas, pero la naturaleza es así. El sentido biológico de estas parálisis musculares es hacerse el muerto para adaptarse a esa situación conflictiva. Cuando se resuelven estos conflictos, hay una recuperación del sistema nervioso, es una recuperación lenta. Luego surge la epicrisis, donde hay ataque convulsivo, que son los ataques epilépticos, uno o varios, para expulsar ese edema, y se recupera lentamente la normalidad. Vale, se resuelve el conflicto y se producen lesiones motoras y sensitivas en la mitad del cuerpo. Y ya con el síndrome, ya sabemos que es cuando retenemos líquidos, el conflicto de túbulos colectores, cuando nos sentimos solos, todo eso, el edema aumenta más y es más peligroso. Las manifestaciones clínicas del accidente cerebrovascular dependen de la región del cerebro donde está ubicado el foco de Hammer, en este caso ya en resolución del conflicto, lo que hemos dicho que es el accidente cerebrovascular caliente. Incluyen parálisis faciales, pérdida de fuerza en los miembros de un lado del cuerpo, dificultad para caminar, disminución de la fuerza en una de las piernas, problemas de coordinación motora, hemiplegia, afasia, disartria, eso no sé lo que es, pérdida de visión, alteraciones visuales, desequilibrios, desorientación y confusión, así como cefaleas. Un signo muy característico de este momento del accidente cerebrovascular caliente, en resolución del conflicto, es la súbita debilidad asimétrica, unilateral, mientras que el accidente cerebrovascular frío, que es mientras está el conflicto activo, esta debilidad es bilateral en los dos lados, Este es el discernimiento, con debilidad motora y sensibilidad generalizada. La gravedad del cuadro depende de la masa conflictual, es decir, cuánto tiempo llevas y cuánta intensidad tiene ese conflicto, porque el foco de Hammer va en paralelo a esta intensidad y a esta duración en el tiempo del conflicto. El problema está en que si entramos y salimos continuamente en este conflicto motor, es decir, si hay recidivas, si este proceso es muy repetitivo, la recuperación se vuelve cada vez menos efectiva. Después de años de repetición, hay un daño en donde la medicina oficialista cree que se trata de una hemorragia cerebral, pero en realidad el cerebro se rompe, entre comillas, por el efecto acordeón en el momento de la crisis epiléptica, que es cuando se expulsa el edema. La zona del foco de Hammer pierde su elasticidad cuando oscila por mucho tiempo entre la fase activa y la fase de solución. La zona se vuelve dura y al final el edema se rompe, lo que la medicina convencional denomina hemorragia. Los efectos, pues dependen de la región del cerebro donde está ubicado ese foco de Hammer, depende del órgano que se ha afectado. Y se experimenta estupor, se puede llegar al coma, problemas de comprensión, hemiplegia, alteraciones visuales, alteración del lenguaje y pérdida de memoria. Aquí es cuando surge el buen apetito, una vez resuelto el conflicto, manos y pies calientes, eventualmente fiebre, mareos, dolor de cabeza, síntomas de la vagotonía, ya sabemos. Y como siempre hay que evitar a toda costa que la persona haga el conflicto de soledad, de sentirse sola, que activa los túbulos colectores, retiene agua y hace que el proceso sea mucho más grave. Por lo tanto, en la terapéutica y en el acompañamiento siempre hay que estar presente al lado del enfermo. Por otro lado, y rápidamente ya, están los aneurismas en el cerebro. Los aneurismas cerebrales se producen cuando hay un área debilitada en la pared de un vaso sanguíneo debido a una ulceración, es decir, una fase activa de conflicto de desvalorización intelectual. El vaso sanguíneo se dilata
Esto es como un globo. ¿Te has fijado que a veces cuando inflamos los globos, algunos tienen como una zona mucho más transparente y por ahí a veces se rompen, ¿verdad? Es como si estuviera ulcerada esa capa, como si hubiera menos plástico. Esa es la ulceración también que sucede en los vasos sanguíneos. Esta dilatación provoca la formación de un globo lleno de sangre en las paredes de los vasos sanguíneos. A medida que el tamaño de este aneurisma aumenta, también crece el riesgo significativo de rotura, que puede resultar en hemorragias graves, otras complicaciones o incluso la muerte. Gracias por estar aquí. Si quieres, suscríbete, y si no, gracias igualmente por estar, por difundir la nueva medicina germánica, por aprender juntos, yo la primera. Gracias y hasta la próxima.